¿Qué es una distribución muestral? Es la distribución de los valores de las proporciones muestrales de todas las posibles muestras del mismo tamaño n, tomadas de la misma población. Es la distribución de las muestras formadas de una población, con el fin de determinar sus características y valores que sean cercanos a los parámetros de las poblaciones, ya que nunca serán exactos. La muestra aleatoria de tamaño n minúscula siempre se referirá a la cantidad de muestras en las que se va a agrupar para que tengan la misma probabilidad de ser seleccionadas. Un ejemplo podría ser 4 combinación de 2, en el cual el 4 representa la población y el 2 representa la muestra, y nos da un igual de 12 posibilidades. ¿Para qué sirve una distribución muestral? El conocimiento de la distribución muestral sirve de base teórica para hacer inferencia estadística. Para conocer la distribución muestral de una estadística, deberíamos considerar todas las posibles muestras de un tamaño n de una población. Sirve para tener una idea de las características de una población, dependiendo de los estadísticos, por ejemplo, la moda, la mediana, etc. ¿Cómo se elabora una distribución muestral? Paso 1. Se saca la media de las muestras. Esta se saca sumando los números de una población finita entre el tamaño de la población. Paso 2. Se calcula la desviación estándar. Se saca la raíz cuadrada de la suma de todos los números de una población menos la media elevada al cuadrado entre el tamaño de la población. Paso 3. Se sacan las combinaciones. Es la población de tamaño con combinación de la muestra aleatoria. Paso 4. Sacar las medias. Ahora se sacarán las medias de todas las posibilidades obtenidas anteriormente de las muestras. Paso 5. Realizar la tabla. Se elabora una tabla con las medias de cada muestra representado con X barra y a un lado con su correspondiente probabilidad. Paso 6. Realizar el histograma. Se dibuja un histograma en el que X será la media representado y Y la probabilidad, dándonos cuenta que son simétricos. Muestren un ejemplo real en el que se pueda calcular la distribución muestral. En la pollería La Poblanita, de la semana del 7 al 13 de diciembre del 2015, se vendieron 10, 12, 15, 20, 30, 35 y 40 pollos por día respectivamente. ¿Cuál sería la probabilidad de la media si se extrae una muestra aleatoria de tamaño n igual a 2, tomada sin reemplazo de la población de tamaño n igual 7? Paso 1. Se saca la media de las muestras y da como resultado 23.14. El siguiente paso es calcular la desviación estándar. A la muestra se le resta el resultado del promedio y posteriormente se eleva al cuadrado. Luego se suman todos los resultados después de elevarlos al cuadrado. Ese resultado se divide entre 7 y se le saca la raíz cuadrada. Entonces da 10.9856. Paso 3. Se sacan las combinaciones de las muestras. Tenemos un total de 21 posibilidades. En el paso 4 se saca la media de cada una de las combinaciones. En el paso 5 se realiza la tabla de posibilidades, en donde se toman la media de cada una de las muestras con su probabilidad, y el último paso es realizar el histograma tomando en cuenta la tabla de probabilidades. ¿En qué consiste el teorema del límite central? Consiste en un grupo de números que son variables independientes, en que todas ellas siguen el mismo modelo de distribución. La suma de ellas se distribuye según una distribución normal. Este teorema se aplica tanto en sumas variables discretas como en las variables continuas, que se aproxima un poco a lo que es la distribución muestral de la media, ya que no se conoce con precisión qué tan grande debe ser n, siempre relacionándolo con la distribución normal estándar.
El teorema del límite central se usa cuando tenemos una tabla de valores. ¿En qué consiste el teorema de Chebyshev? Consiste en determinar los límites de las probabilidades de variables aleatorias discretas o continuas, sin tener que especificar sus funciones de probabilidad. Este teorema asegura que la probabilidad de que una variable aleatoria se aleje de la media no más de k desviación estándar es menor o igual a 1 entre k al cuadrado, para algún valor de k mayor a 1. Aunque la garantía no siempre es muy precisa, la ventaja sobre este teorema es su gran generalidad, por cuanto es aplicable a cualquier variable aleatoria en cualquier distribución de probabilidad, ya sea discreta o continua. Consiste en conocer la mínima probabilidad de desviaciones estándares de la media y se usa cuando no les han proporcionado lo que es la tabla de valores. ¿En qué consiste la distribución normal y la distribución normal estándar? La distribución normal consiste en las distribuciones de probabilidad que ayudan a elaborar una gráfica cuya función de densidad tiene una forma de campana y es simétrica respecto de un determinado parámetro estadístico, crece hasta la media y decrece a partir de ella, en la que su variable pueda tomar cualquier valor. La distribución normal consiste en distribución de probabilidades que podemos observar en situaciones reales y de la vida cotidiana, cuya probabilidad siempre será 1 y tendrá forma de campana, dependiendo de su distribución normal de media y desviación típica. La distribución normal estándar consiste en tener una media valor 0 y por desviación estándar la unidad de 1, contando únicamente con la tabla de distribución asociada de estos valores, puesto que los demás se pueden obtener a partir de esta. La distribución normal estándar igual tiene forma de campana, con media valor 0 y desviación estándar 1. ¿Cómo elaboramos un intervalo de confianza? Pues se elabora con un par o varios pares de números, entre los cuales se estima que estará cierto valor desconocido con una determinada probabilidad de acierto. En sí, el intervalo de confianza es un rango de valores que parte desde la media más el error máximo y la media menos el error máximo, como vemos en la imagen, queriendo decir que al encontrar el valor verdadero del parámetro esté del intervalo construido. ¿En qué consiste una prueba de hipótesis? Consiste en una proposición o supuesto sobre los parámetros de una o más poblaciones. Sirve para desarrollar procedimientos donde casi siempre sabemos exactamente lo que debemos esperar cuando una hipótesis es verdadera. Y es por esta razón que a menudo también hacemos hipótesis de lo contrario que esperamos probar. La prueba de hipótesis consiste en verificar o rechazar las suposiciones planteadas con respecto a los valores poblacionales, examinando la hipótesis nula y la hipótesis alternativa.